El arte como factor generador de nación en Colombia. El siglo XIX se caracterizó por un cambio radical en el país. La independencia marcó un quiebre en la historia de la sociedad colombiana y produjo un lapso de tiempo clave para la caracterización de la identidad colombiana. El siglo XIX se caracteriza por la construcción de Colombia como república, pero solo fue hasta la segunda mitad del siglo donde se pudo hablar de construcción de nación. Pocos personajes tuvieron la oportunidad de definir la identidad nacional, que se vio fuertemente marcada por la influencia de países europeos y especialmente de la percepción artística del mundo. La influencia de las artes fue fundamental en esta definición de identidad, ya que sirvió como herramienta para disipar pensamientos retrógrados y encaminarlos a una visión más moderna y equitativa del mundo. Para empezar, la definición de nación no se trató de culturizar a la sociedad o caracterizar a Colombia, sino de mantener un mismo lenguaje por el cual pudiese comunicarse y se rigieran todos bajo el mismo comportamiento y normas. En 1811 se realizó la primera asamblea constituyente bajo el nombre de Colegio Electoral, que a pesar de sus muchas diferencias ideológicas intentaron llegar a un común acuerdo en cuanto a las normas y derechos de cada ciudadano. Las diferencias políticas eran muy grandes y mediante el arte se pudieron compartir y reflejarse distintas corrientes ideológicas que influyeron a distintos grupos de la sociedad. Es importante resaltar que la construcción de nación partía de la idea de unidad e igualdad, la cual no fue acogida por las familias de élite colombianas y por las que existe una ambigüedad en cuanto al propósito de construcción de identidad. Se quería encontrar la unidad nacional, pero se dividieron racialmente las colonias colombianas gracias a esta élite. Uno de los factores que ayudó a la revolución del pensamiento de la sociedad colombiana fue el papel de la mujer. Se trata de una revolución ideológica la cual permitió a la mujer más libertades y más presencia en la sociedad. Pocas artistas del siglo XIX se conocen en la actualidad, pero las pocas de las que se tienen registro definitivamente marcaron la diferencia y destacaron en la caracterización musical del país. Este fue un paso clave en la construcción de nación, el hecho de reconocer a cada uno de sus integrantes como iguales en la sociedad, el cual representa un gesto de civilización. Durante el curso vimos cómo la música inició esta liberación de la mujer en la sociedad para las familias pudientes. Se les permitió a las mujeres aprender algún instrumento. Del mismo modo, hay que tener en cuenta que las tradiciones colombianas vienen de las raíces españolas impuestas a los indígenas con la llegada a su tierra, y para que bien o mal su influencia se evidencia en nuestras costumbres actuales. La influencia católica, independientemente de ser creyentes o no, es imposible negar que sesgó mucho la ideología y evitaba la diversidad de pensamiento encasillando a las personas en una visión un poco limitada y posiblemente errónea de cualquier tipo de conocimiento. Es importante también sopesar que aunque nuestras raíces sean españolas, fuimos influenciados por ideologías italianas, francesas y de varios países del viejo mundo que se limitaban debido a su fe ciega. Un claro ejemplo de esto fue el retrato de un desnudo del artista Epifanio Garay, el cual causó mucho revuelo como era de esperarse. En cuanto a la escritura, se criticaba mucho el costumbrismo que era popular en los escritores colombianos y que además no resaltaba tanto las costumbres autóctonas, sino la influencia española, aun cuando estos escritos permiten ver la historia sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, donde fue más utilizada esta estructura literaria. Debido a los factores mencionados anteriormente, es indiscutible que la música en Colombia durante este siglo sufrió muchos cambios y comenzó a diferenciar clases sociales. Las familias de poder o más adineradas tenían la oportunidad de globalizarse un poco y tuvieron la influencia de la música de salón, valses, ópera y música tradicional europea. Cabe resaltar que las familias de poder fueron aquellas de padres españoles y que se les facilitaba la conexión con Europa, mientras que las familias más pobres fueron los esclavos que sufrieron la maldad de los españoles en tierra colombiana y que su forma de celebrar el grito de libertad era creando burlas a las costumbres españolas, ridiculizando sus tradiciones, creando ritmos e instrumentos autóctonos como lo fue el tiple, y géneros musicales como el bambuco y torbellino, donde estos gustos musicales también marcaron radicalmente la diferencia social en el país. En conclusión, Colombia es un país multicultural, que en su historia resalta la influencia de muchas líneas de pensamiento y costumbres que llevaron a la caracterización de nación actual. Desde mi punto de vista existieron dos tipos de creación de nación, una gubernamental donde se buscaba más que todo imponer el orden y otro social que aunque un poco más diversa también buscaba la identificación social de la sociedad colombiana. El arte jugó un papel crucial ya que en forma de comunicar al mundo sentimientos y pensamientos,
que sin pensarlo creaban campos de socialización y libertad para aquellos menos favorecidos, permitiendo la formación de una sociedad más equitativa. El arte logró unir a un país fragmentado en una época de muchos cambios e interrogantes que a fin de cuentas formó lo que hoy se conoce como Colombia.